El gobierno de Macri está jugando las últimas fichas, no respecto al futuro acto eleccionario de fin de año, sino con respecto a su propia candidatura. Es tremendo cómo lo están petardeando desde los sectores afines hasta no hace demasiado tiempo. Los que lo pusieron en ese lugar, las corporaciones, sobre todo las mediáticas, hoy lo han bombardeado de una manera insufrible, sobre todo en los momentos en que el dólar picaba a 48. Las cosas que se oyeron en las emisoras oficialistas por los comentaristas más oficialistas que hay hoy día eran tremendas. Poco menos, Macri, por favor, apártese. Usted es una molestia, que venga Vidal. Este era el grito, podría decirse unánime, de los sectores concentrados del periodismo de la República Argentina. Lo empujaban al abismo, al país, por un lado, y a Macri, por otro. Macri para que no sea candidato, para que lo sustituya Vidal, no sé para qué, en esa condición. Y el país porque lo estaban arrojando a las fauces de esos sectores económicos que siempre se devoran todo y que son sectores que ya han hecho un enorme daño a la Argentina. Entonces, hoy hemos tenido un día de llegar al dólar 48, al riesgo país de más de 1000, después tomaron medidas el Banco Nación, todo modificando ese mercado en el que ellos dicen creer, pero el que traicionan a cada rato porque ahora sí que la situación los está complicando, aunque sea para presentarse decorosamente al próximo acto eleccionario. Vamos a esta fotografía que, teniendo en cuenta lo que sucede con el peso en la Argentina, es bien sintomática, demostrativa, una buena metáfora de lo que pasa hoy día. Los caballeros de la quema, les dijo hoy Página 12, a Macri, Duhovne, Sanleris y Peña. Ahí están quemando el peso argentino, quemándolo en el altar del Fondo Monetario Internacional, quemándolo en el altar de todo lo que han hecho. A la Argentina ahora sí que le toca bailar con una situación muy pero muy difícil. Macri puede ser que consiga seguir jugando al gran bailarín. Hay algo frustrado en ese sentido en Mauricio Macri. Hay algunas imágenes no demasiado conocidas de ese bailarín, pero al país le toca una situación sumamente compleja. Otros tiempos, cuando Macri no podía hacer el daño que hoy día hace, y allí está en lo que evidentemente más le gusta y en lo que a lo mejor de haberse dedicado podría haber tenido más éxito que en ser nada menos que presidente de este país. Macri, bailarín, está bailando con una situación que no puede manejar, no tiene manera de llevar a su compañera. Su compañera es la situación económica y lo desprecia, lo destrata, le da la espalda, entonces queda bailando solo y dando vueltas para cualquier lado, haciendo reuniones en la Casa Rosada de apuro, tratando de mostrar que algo se hace, dando entrevistas a alguna emisora para poder decir que el culpable no es él, no es el gobierno, el culpable siempre es otro. Hasta hace poco tiempo era el pasado, ya sabemos a qué se refería. Ahora el culpable es el futuro y también sabemos a qué se refiere el consumado bailarín que vemos aquí. Lástima que en sus manos y en sus pies, en sus cabriolas, están también atados los intereses de millones y millones de personas. Como alguien que hoy hablaba con nuestra compañera Lucila Entín, una sensible nota que abrió poco menos la mañana periodística en C5N, y en la que se decían cosas que ojalá Macri, parando de una vez por todas de bailar, pudiese escuchar. La gente vendiendo, sacando su ropa a la calle, y no es justo, no es justo. ¿Por qué nos hacen esto? Están vendiendo, sacando el hambre a la gente, matando de hambre a los ancianos, sacándole la parte de la jubilación. No, esto es injusto, todos los que nada. El señor presidente vive en una burbuja, a él no le interesa lo que está pasando su gobierno. No le interesa para nada, no le interesa. Él tiene su propio país. Él vive encerrado, él no le importa, es insensible, es muy insensible. ¿Usted, señora, con cuánto tiene que vivir por mes? ¿Cuánto gana por mes?
Yo gano 10.000 pesos. ¿Cuánto? 10.000 pesos. Entre mi jubilación, que son 8.000 pesos, más 2.000 pesos que yo gano de mi trabajo, porque son 2 veces que yo voy a trabajar. Y no es mucho. Imagínense lo que yo necesito para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir. Cuando se habla del dólar, con lo terrible que fue el día de hoy, francamente uno se sentía muy pero muy mal. Sucede que esta gente empieza ya a padecerlo, porque pase lo que pase con el dólar, después lo bajaron a 46 y pico, que es de todas maneras un aumento superior al 2% con respecto al día de ayer, cuando también había aumentado. Lo que ya sabe la gente es que ahora, martes o miércoles, las naftas van a costar un 8% más, porque están dolarizados esos artículos en la Argentina. Y cuando la nafta cuesta más, los alimentos también, ya están los remarcadores, ya se sabe que es muy difícil que se puedan encontrar los productos aquellos que habían acordado con los empresarios. Son muy codiciosos estos. Y no van a querer cumplir con lo que pautaron con un dólar a 45 y ahora lo tienen a 46, pero ya saben que mañana también va a ser un día difícil. Va a picar a 47, a 48, habrá que gastar dinero, sacarlo de donde sea posible para apaciguarlo un poco, que es todo lo que el gobierno puede hacer en esta materia. Vamos a recordar la impericia que han tenido, las pavadas, las tonterías que han dicho con respecto al dólar. Siempre sos presidente, ¿devaluás? ¿No? Y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Lo ves, que están bajo el colchón, van a volver. Esto vos decís, levanto el ¿Por eso cepo. tomás mate que esto que estoy tomando ¿Sí? sola? Vamos. ¿Hay reservas para hacer frente a ese levantamiento? Qué amargo lo tomás, ¿eh? Y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Yo tengo mucho más miedo a la invasión de dólares. Yo tengo mucho miedo a eso. Nos vamos a embuchar de dólares. ¿Vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos 8 años? El de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el dólar de 3 a 15. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. O sea, el gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. Y el problema nuestro no es el dólar. Por recién un periodista me preguntaba si tenía preocupación por el dólar. Yo le dije, no, el dólar no es nuestro problema. Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. Argentinos no se preocupen por el dólar. Yo lo que creo que conviene apostar al peso. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso. Hay muchos que reclaman tener un dólar más alto que el que tenemos hoy, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el dólar? Está más calmo las últimas semanas. La turbulencia cambiaria la consideramos superada. Yo estoy en mi mejor momento. ¿Ah, sí? Sí. Sí, los que no están en el mejor momento son los trabajadores privados, los estatales. Hoy se consumó aquello que preveíamos de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, otra vez pobres contra pobres enfrentándose. En Biluco ha crecido el conflicto, ya refleja la crisis PYME en industria del biodiesel. Hay unas 200 empresas chicas y medianas cuya producción va 100% al mercado interno, pero el gobierno les fija precios bajos y sin rentabilidad y los funde. Consecuencia de esto es que viven echando gente. La policía, miren este título, lo de siempre, desalojó a los trabajadores de Biluco y liberaron el paso de camiones. Escuchemos a Daniel Vildosa, representante de los trabajadores de Biluco. Toda la policía de Frías, acá apostada en puerta, más 20 guardias de infantería que están desde el primer día que sí o sí tenían que desalojar. Bueno, se llevaron su propósito, desalojando el ingreso de plantas, tenían la orden de reprimir y se llevaron 3 trabajadores detenidos. La verdad que a veces en estos tipos de conflictos tenemos que tener una lucha entre trabajadores contra trabajadores. Cada uno defiende lo que es suyo, nosotros también queremos defender nuestro salario porque las empresas nos quieren pagar la mitad de nuestro salario en cuotas. Yo le preguntaba a Vildosa si
había policías que de pronto son amigos o familiares de los que estaban adentro, 200 trabajadores, sus familias, y la policía que desde las 4 de la mañana estaba allí para echarlos, para desalojarlos, luego para no dejarlos entrar. Bueno, lo de rutina cuando se trata de reprimir, ya sabemos cuáles son las recetas del gobierno. Muy triste, ciertamente, pero todos los trabajadores privados están amenazados. La confianza de mantener el trabajo ha decaído enormemente en la Argentina. Miren lo que ha pasado en este trimestre. Es el peor trimestre de los trabajadores privados. Un informe del CEPA revela que la caída del empleo fue 41% mayor que en el mismo periodo del año anterior. O sea, cada día estamos peor. Pero no solamente los trabajadores, también los jubilados. Mire esto, mujer. Perdónenme, lo acabo de comentar a alguien afuera. La ciudad está preciosa. Yo soy una ciudadana adoptiva, enamorada de esta ciudad. Pero ¿saben qué? No se puede vivir en Buenos Aires porque es horriblemente cara e injusta con los que necesitamos. Que viva mucho, mucho, casi la vida de este señor que está acá, que crió 3 hijos, 4 nietos. Nos estafan, nos cobran cualquier cosa, pagamos 1.000 pesos por luz, 1.000 pesos por gas, 1.000 pesos por agua. Vivimos en el departamento de 2 ambientes. No tengo obras sociales, mami. Casi no está. Los hospitales no están. Las guardias no atienden a los jubilados porque dicen que vamos a pasar el tiempo porque necesitamos con quién hablar. Yo hace 2 años que no tengo una atención médica porque estoy cansada de que me digan cuando voy que tengo que ir a las 3 de la mañana a hacer una cola, a hacer otra cola y después recién entrar adentro. La señora estaba describiendo la vida que le toca a millones de personas. A su lado, el esposo se le caían las lágrimas, porque es tan doloroso tener que decirlo. Piensen que estas 2 personas trabajaron toda su vida, allí estaban jubilados. 2 jubilaciones mínimas en estos momentos llegan a 2/3 de lo que es la canasta. Es decir, se necesitarían 3 jubilaciones mínimas para completar las necesidades de una canasta. Y después de entregar toda su vida, toda la dignidad del trabajador, llegar a esta situación, en la cual no les alcanza absolutamente para nada. Y lo pone de ejemplo el marido, que trabajó toda la vida, y este es el premio, esto es lo que recompensa este Estado cruel. Mire, la inflación se lleva los sueños de toda esta gente por delante. Ha pasado que el 4%, el 3%, el 12% del primer trimestre ya ha desalojado de la mínima calidad de vida a muchísimas personas. Porque esta inflación no tiene nada que ver con lo que por paritarias o con aumentos de jubilados se pueda encontrar. Mire lo que es esto. Se disparó la inflación esperada y ya se estima en 45%, dice BAE Negocios, por la incertidumbre cambiaria. Esa de hoy, esa de mañana, esa de todos los días, con el presidente corriendo a la Casa Rosada para llevar a los ministros y hablar de qué, si no pueden hacer nada. Si es el Fondo Monetario Internacional el verdadero gobierno. Por lo menos nos permiten pensar que la Casa Rosada para algo sirve. Mire lo que pasa con la inflación que viene en la Argentina. Ha sido fácil, que el golpe que nos hemos dado después de que veníamos 9 trimestres consecutivos de crecimiento ha sido duro el año pasado, pero que hoy ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a empezar a mejorar la actividad económica y que esperamos que eso nos lleve a un crecimiento ya cada vez más sólido. ¿Qué crecimiento más sólido? ¿Cuáles son las posibilidades de un crecimiento más sólido? En las circunstancias en las que estamos, con las tasas al 71%. 71%. Esto es lo que le cobran a una pyme. ¿Quién puede mantenerla? ¿Quién puede pedir ese dinero para pagar el salario? Hay gente que ha vendido cosas ya para compensar lo que le falta para completar los salarios de los trabajadores. Uno conoce situaciones de esta naturaleza. Miren lo que pasa con los precios esenciales. No se verán en su totalidad hasta dentro de 20 días. Y cuando le dicen a uno 20 días, de lo que nos están informando, es que quizás nunca. Es que fue un arreglo tan pobre el que hicieron. Sentaron a los empresarios, les pidieron por favor, y sobre todo les pidieron desde un lugar
en el que todos estaban participando de una trampa. Ayúdame ahora que yo después te ayudo. Por favor, tenemos que ganar las elecciones. Mirá si vuelve esta gente, ¿a dónde vas a ir a parar? Le dicen, los amenazan a los empresarios. Y estos, por una cuestión ideológica, por ahí acompañan. Porque nunca estuvieron mejor que hace 3 años. Nunca. Y nunca estuvieron peor que ahora. Nunca. Pero está la cuestión ideológica, aquella que le llevó a Méndez ese aparato que estaba al frente de la UIA, diciendo que él de todas maneras votaría por Macri. Total, al que le importa, debe tener su dinero afuera, tiene que cerrar la fábrica, bajar la cortina, echar a, creo que casi 400 personas. Pero su vida sigue igual, como la de todos estos empresarios. Están blindados, pero el trabajador, ese al que tienen que dejar en la calle, no está blindado. Y ese trabajador es la víctima de Macri. La situación ha llegado a tal extremo que hasta Morales Solá, un hombre muy del régimen, como les decíamos ayer, saca cuentas de que Macri no se puede sostener 2 meses con esta inflación. Y cuando lo dice, por supuesto que está sumando su voz a la de lo que les piden a Macri. Por favor, apártese. Déjela a Vidal para ver qué puede pasar con ella. A ver, yo creo que el presidente no tenía tiempo, la verdad que no tenía tiempo, ni tiempo ni margen político. Macri no puede soportar 2 meses más de una inflación del cerca del 4%. De hecho ya la tiene jugada casi a la de abril, va a ser alta. Si en mayo se repite eso, entonces va a estar en una situación muy complicada. Por eso digo, la foto de hoy no es una película, pero ojo con la situación económica. Y digo que la situación económica, si sigue la inestabilidad del dólar y si sigue la inestabilidad de la inflación o la inflación muy alta, esto perjudica seriamente al presidente en su posibilidad de reelección. Sí, Morales Solá hablaba de la foto de hoy ayer. La foto de hoy fue peor todavía que la de ayer. Y no son fotos, es una película. Una película que comenzó el aciago día que el neoliberalismo se hizo cargo de nuestras vidas. El mismo día en que empezaron a mostrar la hilacha quitándole a la gente más pobre para darle a los más ricos, que fue el primero de los actos y el fundacional acto de gobierno de Mauricio Macri. Es una película, Joaquín, una película tenebrosa, tremenda. Los actores son millones de personas que deambulan preguntándose dónde van a comer mañana. Otros millones que cuentan su salario sabiendo que no les va a alcanzar, que ya no les va a alcanzar nunca más, con el neoliberalismo mandando. La película tiene estudiantes que ya no pueden estudiar y salieron a trabajar. La película tiene científicos que otra vez despedimos en el aeropuerto porque aquí ya no pueden trabajar, sabemos lo que sucede con el CONICET. Es una película, no es una foto. Una foto es una circunstancia. La foto de hoy, la de ayer, la de antes de ayer, sumadas, hacen una película documental atroz para la vida de los argentinos. Y no solamente es una película que vemos aquí, El Financial Times la tiene muy clara la película y dice que Mauricio Macri, bueno, el miércoles el costo de asegurar contra un impago de la deuda argentina aumentó a su nivel más alto desde que Macri asumió el cargo hace 3 años y medio, consolidando el título del país como el segundo prestatario soberano más riesgoso del mundo detrás de Venezuela. Eso les sirve siempre Venezuela, porque no aclaran que Venezuela está en una guerra económica que padece contra los Estados Unidos y sus lacayos de América del Sur. Eso es lo que pasa. En una guerra es más difícil y la economía de Venezuela está sobrellevando verdaderamente una guerra. Pero aquí no, aquí al contrario. Todos esos factores han querido jugar a favor de todas las maneras y sin embargo no pudieron llevarlo a Macri, no pudieron pasearlo en andas. Economist dice hoy también, Macri congela precios, cuentan, son respuestas, fíjese el término, desesperadas a una situación económica sombría. Es The Economist, no es un diario opositor de la Argentina si los hubiera fuera de, qué sé yo, 2 o 3, página 12, Tiempo Argentino. Mire lo que señala Forbes, la revista Forbes. El presidente de Argentina, Macri, se convierte en un peronista. Ellos siempre juegan con eso. La economía se parece mucho a lo que sucedió en 1989. Está mal dateado el hombre porque en esa época estaban los radicales. Y nuevamente en 2001, ambos años terribles para los presidentes argentinos y los tenedores de bonos argentinos. A todo esto, La Nación, como
tratando de que lo diga otro, pero lo dicen los Aguirre, son los Aguirre y Manieto los que quieren ver que si lo pueden sacar a Macri y poner a Vidal por lo menos para que cambie el clima, para que cambie el aire. Pero usan lo que Wall Street presuntamente, ¿qué? ¿Wall Street qué es? En Wall Street creen quiénes. ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está el diario? En Wall Street creen que la crisis puede obligar al gobierno a activar al plan B. Son tan sinvergüenzas que lo son también entre ellos. O ayúdeme a entender. Póngase en el lugar del pobre Macri en este momento. En Wall Street creen que la crisis puede obligar al gobierno a activar el plan Vidal. Bueno, pero decime quién es en Wall Street. ¿Qué sectores? ¿Dónde conversaste esto? ¿Qué encuesta hicieron? ¿Qué diario de Wall Street? ¿El Wall Street Journal? No, ni siquiera apelaron a ese diario. Lo dicen, porque están queriendo forzar las situaciones para que sea Vidal la candidata. Hablando de Vidal, que ha conseguido poner un manto de silencio sobre todo lo que es la provincia de Buenos Aires, algunos datos queremos compartir con ustedes y que son bien demostrativos de lo poco que cambiarían las cosas con ella, porque tomadora de deuda es de una manera brutal. El stock de deuda medida en dólares aumentó un 34% en apenas 3 años. Deuda que ¿cómo hace la provincia de Buenos Aires para pagarla? ¿Qué más tenemos de lo que es en la provincia de Buenos Aires? La deuda como porcentaje de los recursos era del 44 en 2015, pasó a 69 en 2018 por el aumento del endeudamiento. Y por último, la caída como porcentaje del producto de la provincia pasó del 5.9 al 10, casi el doble. En 2018 casi se duplicó. Lo que viene no es solamente esta discusión política, esta movida de piso brutal y bestial de un régimen que no tiene piedad ni por su máximo servidor, el gerente que ha sido de esos intereses Mauricio Macri. Vidal incendió hoy la legislatura. Esto es importante. Tenemos alguna imagen. Dudas, reproches y protestas desde deudores UBA en senadores. Vamos a verlo. Ahí están. Son muchísimos, ¿eh? Vidal incendió la legislatura por esos reproches, etcétera. Ninguneó a toda esta gente y siguió para adelante. Bueno, lo que viene, en ese caso también sería parecido. A todo esto Macri, atribulado, sigue echándole la culpa al futuro. Algo que nunca se había visto. ¿Sabe lo que me está perjudicando? El futuro. Es por culpa del futuro que tengo el dólar como lo tengo, debo la plata que debo, los empleados pierden su trabajo, los jubilados lloran porque ya no les alcanza ni para los remedios, porque se venden 3 millones menos de remedios en la República Argentina. Es por culpa del futuro, ¿me entiende? La Argentina tiene muchas capacidades que en el desorden no las hemos podido poner en valor. Ahora, si seguimos trabajando en ordenarnos, en ser previsibles, todo eso va a empezar a surgir. Entonces, lo que nos ha dado el fondo es ese apoyo para que nos ordenemos, que es en favor nuestro, no es en favor de nadie, más que los argentinos. Si nosotros continuamos en esta tarea de ser confiables, de ser previsibles, el mundo va a seguir confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado, querido amigo, por la elección, porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás, y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas, pues yo creo que están equivocados. La duda es infundada. Los argentinos no vamos a volver atrás. Los argentinos entendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad, a comportamientos. Mesianismo es, por ejemplo, decir es por acá, este es el único camino, eso es mesianismo. Decir, vengan conmigo, yo los voy a llevar a algún lado muy positivo, ténganme fe. Mesías. Esto es Macri. Y él dice, no es con el mesianismo, no es con magia. Y él hablaba de la magia que significaba que apenas estuviese él en el sillón de Rivadavia, iban a llover miles de millones de dólares de inversión. La inversión es menor a la que hubo en el gobierno anterior. Todavía es menor. Mire esto, lo que se viene para martes o miércoles. Por el dólar y el crudo prevén suba de hasta el 8% en naftas. Usted sabe lo que ocurre con todo esto. Los transportes, etcétera, aumentan. El mercado de futuros anticipa $1 a 61 para diciembre. Vaya a decirle usted a los remarcadores, no, quédense tranquilo, es un dato equivocado del diario, no va a estar 61.
a estar a 60,90. Terrible lo que pasa. Y mientras tanto, como les decíamos, juegan a que es el futuro. Caramba, yo tenía entendido, leyendo La Nación, que el kirchnerismo se había terminado. Esa gente ya no cuenta. Lo dijeron muchas veces, ¿eh? Mire, le vamos a mostrar lo que hoy el colega Sebastián Lacunza publicó, un hilo de tuit en los cuales marcaba las notas de La Nación. Mayo del 2010, principio y fin de la fiesta kirchnerista. Se acabó todo. Terminó. ¿Alguna otra más? Vamos a ponerlas con rapidez porque lo único que vale la pena es mostrar cuál es el espíritu de observación que tienen. El escándalo arrastra hacia el ocaso a Cristina y a los empresarios involucrados. Sigamos con el fin del kirchnerismo. Los Kirchners y el final de un ciclo político. Caramba, se habían apurado en el 2008. El peor final, violencia y sangre. El anticipo de agosto del 2015. El final de un ciclo impune. El final. Siempre el final. Esto se terminó. Entonces, ¿por qué tanto miedo? El final del modelo kirchnerista, todo se había acabado. Y sin embargo, para efectivamente terminarlo, siguen recurriendo a cachafaces de la justicia, la decadencia final de Cristina Kirchner. Se acabó. Más que su destino político, ahora la desespera su peripecia judicial. Y hablando de esto, justamente hoy, Bonadío, el ariete judicial junto a Stornelli, más importante con el que cuenta el establishment, ¿qué hizo en medio de esta debacle? Cuando el dólar volaba y se mantuvo después planeando muy alto, cuando el riesgo país superaba los 1000 puntos, cuando las tasas había que ponerlas en 71% para poder frenar al dólar, darle de comer a los bancos, a los inversores de ese tipo, solo de la timba. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, cuentan conmigo, con el Chapulín Colorado, dijo el cachafaz, Bonadío, y se dedicó a esto. En medio de la suba del dólar, Bonadío amplió el procesamiento a Cristina Kirchner. Así lo presentó El Destape, y estoy totalmente de acuerdo. Pero no es la única víctima de la justicia. Siempre que pasa algo, también lo está pagando Milagro Sala. ¿Hasta cuándo? ¡Qué vergüenza! Una cosa que había prescripto. A ver si tenemos algunos párrafos para entender lo que pasa con Milagro. La investigación se reabrió tras la asunción de Gerardo Morales de un nuevo caso que tiene que afrontar mañana. Mañana es viernes, sí, mañana. Algo más para entender. Es un caso que había sido ya superado. Nos vamos a ocupar más tranquilamente mañana. Pero aquí está. Con eso déjenlo quietito ahí y me arreglo. Milagro enfrentará desde este viernes un nuevo juicio oral. Bueno, son esas persecuciones. Alguien que estaba preso y de buenas a primera dijo, ahora que me acuerdo, yo estuve una vez en un lugar donde fuimos a hacer unas gestiones y Milagro Sala con otra gente de la Tupac nos agredió. Eso había prescripto, estaba ya afuera de todo, pero hay que mantener la atención y sobre todo mantener la presa a Milagro Sala. Cristina Fernández de Kirchner encontró buena defensa porque ella sabe de dónde viene todo esto. Lo saben muchos, pero no se animan a decirlo. Esto tiene que ver con los medios de comunicación, con las corporaciones, que son capaces de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder, porque son el poder. Entonces, hoy publicó en un tuit un discurso del Papa. Dice, entrevista al Papa Francisco del programa Español Salvados y un argumento imperdible sobre medios de comunicación y periodismo. Lo vemos brevemente porque usted ya lo conoce. Primero la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? Segunda es la calumnia. El medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena. Y cuarto, la coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a, literalmente, el amor a la caca, ¿no? Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no?
Para los medios de comunicación que nosotros tenemos, estas palabras son muy, pero muy acertadas. Son los que están jugando ahora. El día de hoy, pobre Macri, ¿no? Porque hasta ayer lo adulaban, uno le decía usted es Mandela, el otro le decía qué bien que juega al fútbol, el otro qué bien que baila, y todo estaba fantástico. Pero ahora se les vino la noche. Como no puede ser de otra manera con un gobierno neoliberal. Gatopardismo, habrá leído, muchos de ustedes seguramente, el gato pardo. Cambiar para que nada cambie. Y esto es lo que están intentando. Cambiar Macri o Vidal por Macri para que nada cambie. Pero con eso van a tirar algunos años más. Otros años de despojo hasta que nos dejen absolutamente sin nada. Hugo Yasky fue directo a lo medular en la Argentina cuando hablamos de los medios de comunicación. Esta Argentina, muchos de los que esperan respuestas de los que gobiernan se encuentran con las manos vacías. Y grupos muy poderosos, no lo quiero dejar de mencionar, como el Grupo Clarín, que se benefició con las políticas públicas de este gobierno, que tuvo la oportunidad de fusionar esa mega fusión de dos grandes medios de comunicación, que se benefició con la posición dominante que le da su papel en papel prensa, expandiendo su negocio en todo el país, ahogando a pequeños periódicos que desaparecieron. Todas las hicieron, sigue hablando un ratito Yasky, pero usted creo que está informado al respecto. Lo que también tiene que saber es que esta gente despide, como las fábricas que tienen problemas, Clarín, el gigante. Sobre lo que pasa con Clarín. Ahí está el fotógrafo que le mostramos el primer día, aquel que echaron en la puerta, ¿se acuerda? No a los despedidos de Clarín. Edificio vallado. La gente acompañando de todas las maneras. Una votación inolvidable y emocionante que ha sido todo un ejemplo. Ahí estaba la foto del que les dije. Asambleas masivas. Brazos arriba. Y como trabajador a uno esto, por supuesto, le levanta el ánimo. Pero ahí están las imágenes de quienes quedaron afuera de la posibilidad de trabajar. Esto está haciendo Clarín con sus trabajadores. Esto es lo que ha llevado a cabo. El que lo tiene todo, el que se roba todo con extorsión permanente, porque nunca ha sido por el talento de Mañeto, que ni siquiera es periodista. Es un contador público que supo hacer negocios a través del periodismo y que se protege con la libertad de expresión. Allí están con Aranda, el que firma los despidos de toda esta gente, que bien que les ha trabajado a ellos. Pero ahora dicen que no necesitan tanto un fotógrafo y echan a 18. Ahí están agrediendo casualmente a un fotógrafo. Como agreden con la mirada y con las actitudes a todos los trabajadores de Clarín. Y nosotros, como trabajadores del periodismo, sentimos esa mano en la cara de un fotógrafo que trataba de fotografiar a Aranda y Mañeto, la sentimos en nuestro propio rostro y acompañamos a la gente de Clarín en su lucha por recuperar el trabajo. Con la producción de Julián Capazo y Lautaro Maislin, la guía de Leandro Gabriele, la columna llega a su fin, pero el diario sigue.